Bienvenidos. Ahora estamos con capítulo 10, artículo 4 de la Confesión de Londres. Venimos estudiando esta cuestión del llamamiento eficaz. La semana pasada, en el 10.3, estudiamos a dos grupos. A los niños que mueren en la infancia y a los discapacitados mentales. Según la explicación de la Confesión, vimos cómo de entre estos dos grupos, los niños que fallecen en infancia y los discapacitados mentales, de entre ellos habrá gente genuinamente regenerada, salvada por Dios, por la obra secreta de su Espíritu Santo. El Espíritu puede obrar soberanamente en los corazones de los infantes y en los corazones de los discapacitados mentales. Ahora, la confesión no dice que todos vayan a ir al cielo, pero sí reconoce que Dios es capaz de salvar a niños y a discapacitados mentales para su gloria. Y hoy acabamos el capítulo 10, hemos estado explicando el llamamiento eficaz, que Dios cuando llama a alguien eficazmente casi siempre utiliza dos herramientas, la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo. Pero en el caso de los discapacitados mentales y los niños no nacidos, o los niños que mueren en la infancia, pues estos dos grupos no pueden, por razones lógicas, recibir la predicación verbal del Evangelio, porque no tienen cómo entenderla. Por tanto, en sus casos, que son excepcionales, Dios obra únicamente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu sopla donde, cuándo y cómo le place. Él es soberano y no podemos ahí limitar el brazo del Señor. Dios puede obrar con medios o sin medios, esto ya depende de Él. Y hoy también vamos a acabar este 10º capítulo fijándonos en dos grupos más. Hoy el título es 10.4, los casi cristianos y los no alcanzados. Los casi cristianos y los no alcanzados. Vamos a estudiar estos dos grupos. Hoy tenemos la lectura online, o sea, todo será digital, no tendré las diapositivas porque a veces tardo más tiempo diseñando las diapositivas que impartiendo la clase, ¿no? Que esto es, vosotros sabéis, ¿no? Si trabajáis en esta área, que es, bueno, consume mucho tiempo. Y hoy voy a intentar hacer todo digitalmente, así que a ver si sale bien. Estamos hoy haciendo una prueba y bueno, os invito a abrir la confesión. Entonces, en el 10.4, estamos aquí en el capítulo sobre el llamamiento eficaz, ¿de acuerdo? Ahí está, capítulo 10 del llamamiento eficaz. Esta es la versión que estamos usando en nuestra iglesia, Palabra de Vida Almería. Y bueno, Almería es la ciudad más feliz de toda España, ¿eh? Así que tenéis que visitarnos. Y vamos a leer en primer lugar, el primer punto de la clase, líneas 1 al 6, ¿ok? Lo que está ahí subrayado. Y vamos a ver aquí los casi cristianos. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que a lo mejor se congregan con nosotros, pero no son personas regeneradas? ¿Qué va a pasar con ellas, con esas personas? Y luego en segundo lugar veremos las restantes líneas del texto, pensando en aquellos que no han sido alcanzados, en aquellos que nunca han oído hablar del Evangelio, ni del nombre de Cristo, ni nada por el estilo. Okay, así que clase 10.4, los casi cristianos y los no alcanzados. Y vamos a empezar leyendo 10.4, líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las primeras 6 líneas que están ahí subrayadas en la pantalla. Así que como siempre, un poco de té para seguir con nuestra buena tradición aquí en este canal. Y luego expondremos este primer punto. Ok, dice: otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, a no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Entonces piensa en una persona incrédula que haya escuchado la predicación del Evangelio. A lo mejor una persona así en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia local. Es posible que haya una persona así o personas así en tu iglesia. Otros, vuelvo a subrayar todo, otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden
ser salvos. Pero quisiera arrancar con un versículo bíblico que está aquí, Mateo 20, versículo 16, también está en Mateo 22, 14. Jesús dice, muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, vamos a ver. Hemos aprendido en esos estudios que hay dos tipos de llamamiento que tienen que ver con la salvación. Está por un lado el llamamiento externo y luego por el otro está el llamamiento interno. Llamamiento externo, llamamiento interno. ¿Qué es, en primer lugar, el llamamiento externo? El llamamiento externo, para que nos entendamos, es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. El Evangelio es predicado, Cristo crucificado por los pecadores, Cristo resucitado para justificarnos, aleluya. Cristo, Cristo, Cristo. Predicamos a Cristo, predicamos de su salvación por medio de la fe en Él, le da el arrepentimiento, podemos ser salvos eternamente. Amén. Y bueno, este llamamiento externo, a lo largo de los siglos, ha llegado a literalmente miles de millones de personas. Dicen que ahora mismo en el mundo hay 8,000 millones de personas, 2,000 millones de los cuales, 2,000 millones de las cuales, personas, de las cuales no han oído el nombre de Cristo. Eso significa que ahora mismo en el mundo hay 6,000 millones de personas que sí han oído hablar de Cristo, del Evangelio. O sea, wow. El llamamiento externo ha alcanzado a un número incontable de personas a lo largo de los siglos. De entre todos aquellos externamente llamados, de entre los que forman parte de este grupo, hay un grupo que recibe un segundo tipo de llamamiento, el llamamiento interno, o, para utilizar la expresión de la Confesión de Londres, el llamamiento eficaz. Entonces, hay personas que llaman, hay millones, miles de millones de personas que reciben el llamamiento externo, la predicación del Evangelio, pero luego, dentro de este grupo tan grande, hay otro grupo más pequeño que recibe, además del llamamiento externo, el llamado llamamiento interno, el llamamiento eficaz. Y en este llamamiento eficaz, lo que Dios hace es pues, conquistar el corazón de esas personas. Dios las regenera poderosamente. Y esas personas son llamadas eficazmente porque Dios las predestinó para salvación eterna en la eternidad. Así que Dios predestina a su gente, a su pueblo, a sus elegidos, y Dios en un momento dado de la historia se encarga de llamar a estas personas externamente y también internamente. Llamamiento eficaz. Dios entonces cambia el corazón. Él no produce este cambio en todos los que reciben el llamamiento externo, sino únicamente en los suyos, los predestinados. Y así podemos entender la frase que antes cité aquí, ¿no? Muchos son los llamados. Miles de millones han sido llamados, pero dentro de este gran grupo de miles de millones, pocos son escogidos, pocos son llamados internamente. Pensad en nuestra ciudad de Almería, ¿no? 200,000 personas. 200,000, ¿no? Es que, wow, es una cifra bien elevada, pero ¿cuántos cristianos verdaderos hay en Almería? Somos muy pocos. O sea, yo no sé si todos los habitantes de Almería habrán oído el nombre de Cristo, habrán oído la predicación cristiana, pero me imagino que un altísimo porcentaje de los habitantes de Almería habrán oído el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero cuando pensamos en la ciudad de Almería, los cristianos, los regenerados, los que hemos sido llamados eficazmente, somos muy pocos. Y yo sé que todos los hermanos que me estáis viendo desde diferentes partes de España, América Latina, Estados Unidos, acontece lo mismo en vuestras ciudades, provincias, estados, etc. ¿Verdad? Muchísimos han oído hablar de Jesús, pero dentro de este grupo tan grande hay unos cuantos que han sido llamados eficazmente. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Y cuando pensamos en las personas que han rechazado o que no han abrazado
a Cristo que no han aceptado el Evangelio, porque sí, lo han oído, pero no lo han querido aceptar, pues también dentro de este grupo hay como diferencias también, porque hay personas que son llamadas externamente y sí, sabemos que estamos aquí hablando de miles de millones. Y dentro de este grupo hay personas que habrán oído la predicación de Cristo una sola vez. Habrá personas que, en efecto, tendrán más conocimiento de las escrituras, a lo mejor en virtud de haber sido, yo qué sé, esas personas al ser criadas en hogares cristianos tienen más luz. A lo mejor algunos han ido a colegios de línea o evangélica o católica y por tanto esas personas han sido más expuestas a ciertas verdades cristianas. Y luego también dentro de este grupo de llamados, solamente a nivel externo, entre ellos hay personas que incluso se congregan regularmente en iglesias. Por tanto, dentro del grupo de los casi cristianos, de los que han sido llamados externamente, pero no han nacido de nuevo, dentro de este grupo hay diferencias. Hay personas, dentro de estos miles de millones, hay gente más iluminada, ¿verdad? Más alumbrada que otras personas. Y aquí debemos también recordar que según las escrituras, sabemos que aquellos que no han sido llamados eficazmente, todos van a ser condenados, ¿no? Van a ir al infierno, van a sufrir por ser de Adán y por sus pecados actuales, van a padecer eternamente, sí, pero también las escrituras dan a entender que habrá grados de castigo, que la gente será castigada según la luz recibida, ¿verdad? Y yo voy a citaros, de hecho, si tenéis en casa la teología sistemática de Wayne Grudem, sé que algunos en la iglesia, Palabra de Vida María, Palabra de Vida de María, hoy nos estamos haciendo romanos, no, Palabra de Vida Almería, no Palabra de Vida de María. En la iglesia Palabra de Vida Almería, muchos hermanos tienen la teología sistemática de Wayne Grudem, también yo tengo su doctrina bíblica, tengo la teología sistemática ahí, que está en la estantería. La doctrina bíblica es un resumen, ¿no? Sí, un libro más sencillo. Y aquí él va a hablar sobre grados de castigo, ¿no? Y él usa 3 textos bíblicos que son muy convincentes. Bueno, 3 textos que encontramos en la boca de Jesús. Él habla de más textos, pero yo simplemente voy a compartir esas palabras de Jesús para que vosotros veáis que según Jesús habrá grados de castigo, o para citar las palabras aquí de Wayne Grudem textualmente, habrá grados de castigo en el último día. Ok, así que texto número 1 es Mateo 11, 21, 22. Y también os leeré el 24. Ok, así que primer texto, si queréis apuntar, Mateo 11, 21 al 22 y el 24. Y vamos a ver unas palabras de Jesús que dan a entender que habrá grados de castigo en el día final según la luz recibida. Leamos 11, 21. Dice, ay de ti, Corazín. Ay es como maldito, ¿no? Anatema. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, ¿ok? Por favor, tomad nota de esto. Será más tolerable en el día de juicio el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Vaya, ¿no? Entonces, lo que aprendemos aquí es que en el día final los moradores de Corazín y los moradores de Betsaida serán más culpables que los de Tiro y de Sidón. O sea, grados de castigo. Y si saltamos al versículo 24, Cristo repite el mismo principio. Está hablando esta vez, por cierto, en el 24 de Capernaum, ¿no? Y está diciendo a Capernaum, los habitantes hay 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow, porque Jesús dice, bueno,
en Sodoma no se hicieron los milagros que se realizaron en Capernaum. Por tanto, ya que Capernaum vio más luz, los habitantes serán más severamente castigados. O sea, tanto entender que dentro de este grupo, que solamente es llamado externamente, hay grados de culpabilidad. O sea, todos son culpables en Adán. Pero luego hay algunos que pecan contra mayor luz, consiguientemente son dignos de más azotes. Y este comentario me lleva ahora al segundo texto. Así que texto número 1, Mateo 11, 21, 24, 24. Mateo 11, 21, 22, 24. Texto número 2, hablando de los azotes, Lucas 12, 47 y 48. Y una vez más, Jesús, palabras de Jesús, él dando a entender que habrá grados de castigo en el día final. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Será azotado, sí, pero poco. No recibirá muchos azotes, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, cuando leemos este texto pensando en Mateo 11, de nuevo, vemos como Jesús está dando a entender que la gente más iluminada, la gente expuesta a mayor luz, recibirá mayor condenación. Ahora, no es que los demás, los ignorantes, los menos iluminados, no es que ellos escapen, pero serán azotados poco en comparación con los azotes recibidos por aquellos que pecaron contra mayor luz. Así que una vez más, en términos sencillos, aquellos que reciben más luz de parte de Dios serán más responsables en el debido juicio y recibirán más azotes, serán castigados más severamente. Así que texto número 1 tenemos Mateo 11, 21, 22, 24. Texto número 2, Lucas 12, 47 y 48. Y un tercer texto también de la boca del Salvador, Lucas 20, versículos 46 al 47. Lucas 20, 46, 47. Dice Jesús, guardaos de los escribas, los teólogos ortodoxos de aquel entonces, ¿no? Que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mayor. La palabra clave aquí es mayor. Mayor condenación. O sea, no simplemente reciben condenación. Sí, la reciben. Pero reciben mayor condenación, insinuando una vez más que habrá grados distintos de castigo en el día final. Entonces, no todos los incrédulos serán tratados de exactamente la misma manera, porque según hemos visto en los tres textos, hay diferentes grados de castigo. Hemos visto en los textos anteriores que Corazín es más culpable que Tiro. Betsaida es más culpable que Sidón. Capernaum es más culpable que Sodoma. El siervo iluminado es más culpable que el siervo ignorante. El escriba, el teólogo, es más culpable que el incrédulo común y corriente. De nuevo, esto no quiere decir que los más ignorantes sean librados del castigo. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos reconociendo que según la enseñanza de Jesús, es posible, es de hecho muy posible que haya grados de castigo en el día final según la luz recibida. Por tanto, dentro del grupo de los llamados, solamente a nivel externo, habrá gente más severamente castigada que otra. ¿Por qué? Por cuestiones de luz, alumbramiento. Los textos pues que hemos visto, de nuevo repito, Mateo 11, 21, 22, 24. Texto 2,
Lucas 12, 47 y 48. Y texto 3, Lucas 20, 46 y 47. Los incrédulos que han pecado contra mayor luz serán condenados más severamente. Entonces, en términos sencillos, ¿no? Un incrédulo que nunca ha oído hablar de Jesús, los 2.000.000.000 que hay todavía en el mundo, ¿no? Esas personas son menos culpables que los incrédulos en el occidente que han oído el evangelio 100.000 veces. Esa es la idea, ¿no? Aquellos que han recibido más luz serán más severamente castigados en el día final. Y la confesión no solamente habla de esas personas recibiendo la predicación del evangelio, sino que dice que entre los llamados externamente, algunos de ellos pueden llegar a experimentar, según la línea 2 ahí, algunas operaciones comunes del espíritu. Es decir, que no solamente hay personas llamadas externamente que bueno, reciben de alguna forma la predicación del evangelio sin creer en ella, pero también entre esas personas hay algunas que tienen algunas operaciones comunes del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, sí, es posible ir al infierno después de haber oído el evangelio y después de haber experimentado ciertas operaciones comunes del Espíritu. Entonces, ahora debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que aquí la confesión tiene en mente? ¿Qué tipo de cosas, no, podría estar aquí en la mente de los redactores de la confesión? ¿Qué podrían ser estas operaciones comunes del Espíritu? Pues os invito a buscar un texto en Hebreos 6, versículos 4 al 5, que voy a poner aquí en la pantalla, y dice, la palabra de Dios está hablando de los réprobos, los reprobados. Hebreos 6, 4 al 5. Hablo de los réprobos como aquellos que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y cuando te pones a pensar en un incrédulo que se está congregando en nuestra asamblea local, domingo tras domingo, todo esto se está cumpliendo en su vida. Semanalmente, esta persona está siendo iluminada, gustando, saboreando los bienes venideros. Esta persona está siendo hecha partícipe, en cierto sentido, del Espíritu Santo, gustando la buena predicación de la palabra, no lo que venimos comentando. Porque, claro, cuando leemos esta lista, ¿no? Este incrédulo que está en nuestra iglesia recibe iluminación. Su mente está siendo alumbrada a través de la predicación de la palabra de Dios. ¡Wow! ¿No? Gusta. No es que, no dice aquí, comieron, devoraron. No utiliza el verbo digerir, sino gustar, saborear, ¿no? Que no es lo mismo saborear una fresa que comer una fresa. ¿Entendemos, no? O sea, estas personas están siendo iluminadas, saboreando algo de la gloria de la fe cristiana, e incluso experimentan la obra del Espíritu Santo, porque cuando estamos todos reunidos, orando, alabando, recibiendo la palabra, el Espíritu se mueve poderosamente en la congregación. Y esto es notable, ¿no? Y incluso hay ocasiones cuando los propios incrédulos, emocionalmente hablando, ¿no? Son sacudidos. Realmente entran en cierta angustia de alma. Hay determinadas semanas así, pero realmente no hay un nuevo nacimiento. No llegan a experimentar una verdadera regeneración, este llamamiento interno y eficaz. Y de hecho, más allá de, por ejemplo, estas obras del Espíritu, también hay un texto bien fuerte en Mateo 7 que habla de ciertos hijos del diablo, ciertos reprobados en el ministerio cristiano, haciendo labores, realizando señales auténticamente milagrosas y llamativas, ¿no? Dice Jesús aquí, Lucas 7, 21, adelante. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por tanto, es posible que hay personas en la iglesia
diciendo, Señor, Señor, que no sean de Dios. Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, y esta parte ya, de verdad, yo no puedo entenderla. Pero dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Y yo digo, wow, dale es una medalla, ¿no? Pastor del año, predicador del año, cristiano del año. Pero ¿qué dice Jesús aquí? Entonces les declararé a los que profetizaron, a los que hicieron milagros, a los que echaron fuera demonios, y todo en el nombre del Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Madre mía. Oh, ¡boom! O sea, hay incrédulos entre nosotros que están domingo tras domingo experimentando algo de la palabra, de los poderes del Espíritu Santo, estando ahí reunidos, ¿no? Con el pueblo cristiano. Dios se mueve de forma intensa cuando estamos congregados en obediencia a Cristo. Pero entre esas personas también hay algunos que llegan a destacarse de tal modo en la comunidad cristiana que hacen proezas profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros. Y claro, me viene a la mente la ilustración de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿no? Porque ahí está Judas. Él fue comisionado para predicar el reino de los cielos. Él fue comisionado para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, etc. Si queréis podéis buscar Mateo 10, versículos 1 al 7. Y sin embargo, Judas Iscariote, a diferencia de la opinión de Dante Hebel, está en el infierno. Judas Iscariote lleva 2000 años sufriendo en alma los dolores del infierno. Judas Iscariote no nació de nuevo. No se entregó a Jesucristo. Usó a Jesús para su propio beneficio personal y por eso vendió al Salvador por 30 monedas de plata cuando se dio cuenta de que Jesús no tiene ni la más mínima intención de apoderarse de la santa ciudad y hacerse ahí rey. No todo Israel es Israel. No todos los apóstoles son hombres de Dios. No todos los miembros de una iglesia local, no todos los feligreses realmente han nacido de nuevo. Consiguientemente, debemos alejarnos de la tentación. Esta tentación es muy común en los inmaduros, ¿no? Debemos alejarnos de la tentación de dejarnos impresionar por los grandes dones visibles e impactantes. ¿Verdad? Lo más importante es el llamamiento interno, la regeneración y las marcas de esta verdadera conversión al Señor. Y en este sentido podemos decir una frase que muchas veces sale en predicaciones por ahí, y está muy bien la frase: los frutos del Espíritu son más importantes que los dones, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son más importantes que los dones, porque Satanás puede transformarse en ángel de luz y puede conceder a ciertas personas como Judas Iscariote un ministerio impresionante, ¿no? De exorcismo o de evangelización. Y sin embargo, esa persona, pese a su celo y su gran apariencia, esa persona es un hijo del diablo. Y está engañando al pueblo de Dios, pero no puede burlarse del Señor. Entonces, dentro de este grupo de los que han sido llamados solamente a nivel externo, pues hay diferentes grados, ¿no? Diferentes grados de castigo. Recibirán mayor condenación algunos de ellos por haber pecado contra mayor luz, como aquellos que hemos nombrado en Mateo 7, Hebreos capítulo 6, o sea, dentro del grupo de los llamados externamente, hay quienes han recibido más luz que otros. Y esos que reciben más luz son más responsables y más culpables. Por tanto, si tú estás viendo este vídeo y no eres del Señor y no eres salvo, no has puesto tu fe, no te has arrepentido, te ruego, por favor, te ruego por amor a tu alma, que clames a Dios por el perdón de tus pecados, que hagas pausa en este vídeo, que te pongas de rodillas y que pidas a Dios que te salve. Porque si no
clamas a Dios. Y si partes de este mundo sin ser de Cristo, te espera mayor condenación, porque tú conoces el Evangelio. Has recibido mayor luz. Estás viendo este vídeo. Y Dios tendrá todo esto en cuenta en el día de tu juicio. Por tanto, clama a Dios. Pídele que tenga misericordia de ti. Que Dios te salve para su alabanza y su gloria. Amén. Y en otra instancia, la confesión aquí nos enseña que estas personas perecerán eternamente porque no han sido atraídas eficazmente por el Padre. Y por tanto no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Porque ¿qué es la salvación sino ser de Cristo, no? ¿Cuál es entonces la evidencia suprema de que una persona ha sido llamada eficazmente? Su amor por Cristo, su entrega a Cristo, su fe en Cristo. No es como Judas Iscariote, que usa a Jesús para sus fines egoístas, sociopolíticos. No. La persona llamada eficazmente atesora a Jesús, abraza a Jesús, besa al Hijo, celebra al Hijo, festeja al Hijo. Ahí está el verdadero creyente. Entonces, mi gran pregunta para acabar este primer punto del estudio hoy es, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Jesús? No te pregunto si amas a Jesús perfectamente, no. Pero sí te pregunto si tú amas a Jesús genuina, o el adverbio de la confesión, verdaderamente. ¿Amas a Jesús verdaderamente? ¿Genuinamente hay en ti un profundo amor por Él que trasciende las palabras humanas? Si es así, es que eres de la fe. Eres del pueblo de Dios. Aleluya. Y si me dices que no, pues como dice el apóstol, todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, caiga bajo condenación eterna. Si este es tu estado, una vez más, te imploro, te ruego, por favor, que pidas ahora a Dios Padre que tenga misericordia de ti en el nombre del Hijo. Arrepiéntete de tu pecado y pide que Dios te salve en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos visto el primer punto de la clase, los casi cristianos, aquellos que han recibido el llamamiento externo, pero no han puesto su fe en el Evangelio. Y dentro de este grupo, como he venido explicando, hay grados de alumbramiento y, consiguientemente, grados de culpabilidad. Algunos de los que han sido llamados externamente reciben más luz que otros. Y esto afectará en el día final, en el día de juicio, su nivel de castigo. Y ahora, en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con aquellos que son ya no alcanzados? Porque en la clase hasta ahora hemos estado hablando de los que sí han sido llamados externamente, de que es que sí han sido alcanzados a través de la predicación externa del Evangelio. No estamos hablando de ser alcanzados internamente, pero sí externamente hablando. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que pertenecen a tribus en partes de África, en Asia, incluso en ciertas partes de América Latina, donde hay todavía no tribus en ciertas junglas? ¿Qué pasará con ellas, con esa gente? ¿Qué será de ellos? Pues aquí vamos a leer ahora líneas 6 al 9. Tomo de nuevo un poco de té y luego vamos a estudiar ahora esta cuestión. No, básicamente la pregunta es, ¿qué pasará con aquellos que no han oído el Evangelio? ¿Qué pasará con aquellos que no han oído el Evangelio? Mucho menos pueden ser salvos los hombres, hombres aquí en plan genérico, no los seres humanos, que no reciben la religión cristiana, del Evangelio, la predicación de Cristo, por muy dirigentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. ¿Okay? Así que mucho menos pueden ser salvos los hombres
que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Bien. ¿Qué pasará con aquellos que no han oído el Evangelio? La confesión responde diciendo que no es posible que sean salvos. Creo que la mejor defensa de esta perspectiva es Romanos 1, 2 y 3. Romanos 1, 2 y 3, la carta de cartas. Y en Romanos, Pablo nos dice, en Romanos 3, 9, que pues, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Okay. Yo creo que todos entendemos el pecado de los judíos porque ellos habían recibido los oráculos de Dios, las escrituras inspiradas, y bueno, entendemos que son pecadores porque ellos pecaron contra la luz de la palabra. Pero los gentiles que no tenían acceso a la escritura, los gentiles que bebían sin los oráculos divinos, ¿cómo pueden los gentiles ser considerados pecadores si no tienen acceso a la luz escriturística, a la esperanza mesiánica profetizada en las escrituras de Israel? Bueno, buena pregunta. Romanos 3 se redacta después de Romanos 1 y Romanos 2, y en estos capítulos hay una línea de pensamiento. Pablo es sumamente lógico, ¿no? A mí me agrada mucho su naturaleza sistemática, me ayuda mucho a la hora de entender y desarrollar conceptos doctrinales. Y básicamente en Romanos 1 y 2, antes de llegar a capítulo 3, donde dice que tanto los judíos como los gentiles están todos bajo pecado, él explica en Romanos 1 y 2 que los gentiles sin la ley, es decir, sin las escrituras, sin la escritura inspirada, los gentiles son culpables. ¿Por qué? Bueno, en Romanos 1 habla de la creación y en Romanos 2 habla de la conciencia. Todos los gentiles, sí, hemos dicho antes, a lo mejor no tienen acceso todos ellos a las escrituras, pero sí todos tienen acceso a la creación y todos tienen acceso a la voz de la conciencia. Por tanto, en Romanos 1, Pablo va a explicar que los gentiles son culpables porque han pecado contra la luz de Dios que ven en la creación. El texto aquí es Romanos 1:20. Dice la palabra de Dios, las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los gentiles no tienen excusa. En el contexto, por cierto, si leéis a partir de 17 en adelante, Pablo está recriminando a los gentiles por haberse entregado a la impiedad y a la injusticia, a pesar de haber conocido a Dios, en cierto sentido, por medio del orden creado. Así que Pablo dice que los gentiles están sin excusa, porque conocen a Dios, conocen algo de su gran poder y deidad, gracias a la naturaleza, pero aún así han pecado contra esta luz que tienen. Y luego en capítulo 2 va un paso más allá y dice que no solamente está la creación dando testimonio de Dios a los gentiles, sino también en capítulo 2 las conciencias. Todos los seres humanos tienen una voz moral. No solamente los regenerados, todos tenemos la conciencia. Ahí está Romanos 2:14. Dice... este no es el versículo. A lo mejor es... A ver, esto sería... Permitidme, creo que a lo mejor sería 15 o 16. Perdonadme, este versículo lo habré puesto mal. Un segundito, creo que es el 15. Romanos 2:15. Un segundito. Romanos 2:15. Bueno, hasta ahora la prueba con los documentos digitales ha estado yendo bastante bien, así que estoy contento. Ahí está ahora, 2:15. Mostrando... Voy a cambiar esta cita, mis apuntes aquí, para que salga bien en el Word. 2:15, no 2:14.
2:15. Dice que los gentiles muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Entonces, lo que aprendemos aquí es que todos los seres humanos, no solamente los llamados eficazmente, todos los seres humanos conocen el bien y el mal. Ahora, no todos tienen la misma clase de iluminación, pero todos creen en el bien y el mal. Y tristemente, como explica Pablo, todos los gentiles han pecado, no solamente contra la creación, sino también contra la luz de la conciencia. Todos los gentiles han pecado contra la creación objetiva y contra la conciencia subjetiva. Entonces, ¿qué pasará con los gentiles que nunca han recibido la palabra de Dios? Irán al infierno, porque son pecadores. Son pecadores porque son de Adán, y hemos estudiado el pecado original en Adán. Son legalmente corruptos, legalmente culpables y moralmente corruptos, y más allá de este pecado original están todos sus pecados actuales. Han cometido un sinfín de pecados, ¿verdad? Contra la luz de la creación y la luz de la conciencia, porque Dios escribe su ley moral en nuestro corazón desde la creación en adelante. No solamente desde Moisés, desde la creación, Adán fue creado como un ser moral. Entonces, todos los pueblos perdidos en Asia, África, las Américas, que no han recibido obra misionera, que no han recibido evangelización, irán a condenación eterna. Y es a la luz de esta triste, lamentable, trágica realidad que la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha invertido tanto dinero, tantos fondos en la labor misionera, enviando a gente a lugares no alcanzados para que aquellos pueblos vayan al cielo según el Evangelio. Porque vamos a pensar aquí en un caso, ¿no?, particular. Digamos que hay un pueblo en África que cuenta con 100,000 habitantes. ¿Ok? Un pueblo en África con 100,000 habitantes nunca han recibido el Evangelio. No ha ido ahí ningún misionero, ningún evangelista, ningún pastor, nadie, ninguna iglesia, nadie ha pisado tierra ahí, nadie. Solamente estos 100,000 que habitan en ese sitio. Si la lógica es, mira, para tú ir al infierno tienes que rechazar el Evangelio. Si yo aplico esta lógica a ese pueblo ahí en África, yo no voy a enviarle a nadie a predicarles el Evangelio. A nadie. Porque claro, estos 100,000, digamos que yo voy a ir ahí como misionero. Bajo el concepto de que, bueno, si alguien no oye el Evangelio, va al cielo. Entonces, hermanos, ¿por qué yo ahora voy a hacer obra misionera en aquel pueblo? Porque si yo llego a ese pueblo y predico el Evangelio y digamos, yo qué sé, una suma generosa, digamos 10,000, 100,000 habitantes, 10,000, un 10%. Un 10% cree en mi mensaje. O sea, 10,000 irán al cielo, pero yo acabo de enviar a 90,000 al infierno. ¿Os dais cuenta? Antes de yo llegar, los 100,000 iban al cielo. ¿Por qué? Porque no habían sido expuestos al Evangelio. Llego yo, predico el Evangelio y condeno 90,000. O sea, sería contraproducente enviar misioneros. O sea, el entendimiento de la iglesia siempre ha sido que debemos invertir en obra evangelística misionera, porque sin la predicación del Evangelio la gente está yendo al infierno, ¿verdad? Por tanto, Pablo, en el primer siglo, se esfuerza al máximo por anunciar a Cristo en nuevos sitios. Porque claro, Pablo sabía muy bien que el mundo, como él explica en Romanos 1, 2 y 3, los gentiles, sin el conocimiento de la luz mesiánica, están todos bajo pecado, están todos condenados. Han pecado contra la creación, han pecado contra la conciencia, son hijos de Adán, todos van rumbo al infierno. Si Pablo hubiera pensado que la gente no alcanzada por el Evangelio va al cielo, él habría dicho a las iglesias, por favor, no evangelicéis. No prediquéis a nadie. Mejor callaos para no condenarle a nadie. Pero la lógica es la contraria. Pablo dice, predicad
evangelizad, haced obra misionera. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo condenación. Entonces vemos aquí claramente que las personas, hermanos, fuera de Cristo o en estas tribus lejanas perdidas, están bajo condenación. Ahora, no digo que sean tan culpables como aquellos en el occidente que sí han recibido, sí han oído el evangelio sin haberlo recibido. No son tan culpables como esas personas, pero siguen siendo dignos de azotes. Porque pecan en ignorancia, pero sí han pecado contra creación, contra la conciencia y son en última instancia descendientes de Adán y Eva. Si entonces entre los gentiles nos topamos con personas honestas, fieles, filantrópicas, nobles, puede ser que haya gente sí entre esas tribus, me imagino que las habrá por la gracia y común de Dios, pero ellos no irán al cielo por estas buenas actitudes, estas buenas obras, porque la salvación no es por obras humanas. La salvación es únicamente por el Señor Jesucristo, el único ser humano que ha cumplido al pie de la letra con las exigencias santas del estándar moral de Dios es Jesucristo. Y como Pablo señala en Romanos 3:23, un texto que, bueno, muchos tenemos memorizado, ¿no? Os lo comparto por aquí. Por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Pablo dice aquí todos, está refiriéndose no solamente a los judíos, sino también a los gentiles sin el conocimiento de la palabra, sin el conocimiento de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Todos están condenados. Los gentiles que buscan, los judíos que buscan su justificación a través de las obras de la ley, y los gentiles que también se glorían, ¿no?, en su honestidad, en ser buena gente, simpática, amorosa, todo lo demás. La salvación no está en nosotros porque todos somos pecadores. Y aquí entonces la pregunta sería, pues, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza ofrecida por Pablo? ¿Cómo pueden los judíos con la ley y los gentiles sin la ley ser salvos? Y leo ahora versículos 24-25. Aquí está la respuesta. Siendo justificados gratuitamente por la gracia del Padre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La única solución para los judíos con la ley y los gentiles sin la ley es Cristo crucificado y resucitado. Cristo es la única esperanza, el evangelio. Y aquellos que viven en España, habiendo sido expuestos al evangelio cristiano, sin haber puesto fe en él, estas personas, la única esperanza es el evangelio que están rechazando. Y para los gentiles que viven en tribus remotas en Asia, África, las Américas, esas personas, la única esperanza para ellas es la predicación del evangelio. Con razón la iglesia invierte tantos millones de dólares en la obra misionera año tras año, para que la palabra corra y sea glorificada hasta el último de la tierra. Y como dice Romanos 3:30, este mismo párrafo que Pablo viene desarrollando, explica que Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos, los de la circuncisión, y por medio de la fe a los gentiles. Así que está. La única esperanza para el judío con la ley y el gentil sin la ley es la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en que las cosas irán bien después de nuestra muerte, la fe en que, yo qué sé, no, la fe antes definida, la fe en la sangre del Redentor Jesucristo, fe en el Evangelio, fe en la obra de Cristo en la cruz, fe que Él es la justicia de Dios. Y solamente por medio de la fe en Él podemos ser salvados. ¿Qué pasará pues con los no alcanzados? Pasarán a condenación eterna. No digo que sean tan culpables como aquellos que viven aquí en Europa, en Estados Unidos, en ciertas partes de América Latina, con más conocimiento de la palabra de Dios. No digo que estas personas sean tan culpables, pero seguirán siendo, serán condenadas, esas personas, por ser hijos de Adán y por haber pecado contra la luz de la creación y la luz también
de la conciencia. Así que, si somos del Señor, demos infinitas gracias a Dios por su gran gracia, su gran misericordia en abrirnos el corazón, en llamarnos eficazmente. Alabemos su santo nombre, porque nuestra salvación ha sido 100% por la soberana gracia de Dios. Así que, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu gran gracia. Gracias, Hijo, por esta redención. Y gracias, Espíritu Santo, por haber aplicado la obra redentora de Cristo a nuestros corazones. Y creo que no solamente debemos acabar llamando a los hermanos a dar gracias por su salvación, su llamamiento eficaz, sino también acabo retándoos a nivel evangelístico, a nivel misionero. Invertir tiempo en predicar la palabra de Dios. Como decía Pink, una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Debemos estar siempre compartiendo la palabra, porque sabemos muy bien que esas personas que no han recibido el evangelio están yendo rumbo a la condenación eterna. Por tanto, demos muchas gracias por nuestra salvación, pero no seamos como Jonás, que solamente quería la salvación para sí mismo y su iglesia local. No. Prediquemos también a los ninivitas. Prediquemos a los gentiles. Prediquemos a todos para que haya cada vez más ovejas entrando en el arca de la salvación. Gracias por la atención. Glorias por su palabra. Hasta aquí, capítulo 10. Espero que haya sido edificante el estudio del llamamiento eficaz. Aleluya. Y acabamos leyendo una vez más nuestro texto de hoy. Otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente y por lo tanto tampoco pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean, para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Pues clarísimo. Muchas gracias, hermanos, por todo. Bendiciones. Nos vemos en capítulo 11 la semana que viene, donde estaremos estudiando, si nuestro Dios quiere, la gloriosísima doctrina de la justificación. Bendiciones, abrazos, adelante en Cristo, prediquemos la palabra y como siempre acabamos diciendo, Soli Deo Gloria. Hasta luego. Chao.